Muy buen día, le saluda su profesora Dunia Pozas del Centro Educativo Emanuel en el espacio curricular de Física Aplicada 3. Recuerden que estamos trabajando con lo que son las cartillas que fueron proporcionadas por lo que es la Secretaría de Educación a través del Gobierno de la República. Ya ustedes tienen en sus manos cada uno la cartilla. El tema que vamos a ver hoy es medición de calor. Ubíquense en la página 10 de la cartilla, calorimetría. ¿Cuáles son los objetivos o las expectativas de logro de este tema? Pues es comprender cómo el calor, al igual que la energía, esta se conserva por el principio de equilibrio térmico. Y también demostrar por medio de ejemplos la transferencia de calor neto dentro de un sistema aislado. Construyamos nuevos saberes. El principio de equilibrio térmico nos dice que siempre que los objetos se coloquen juntos en un ambiente aislado, finalmente alcanzarán la misma temperatura. Esto equivale al calor perdido igual al calor ganado. Partiendo de lo que es el calor específico y sustituyendo en la igualdad anterior, tenemos que el calor perdido es igual al calor ganado. Recuerden que decíamos que la fórmula de calor era igual a la masa por el calor específico por delta T, que es el cambio de temperatura. Entonces, en este caso nos queda de esta forma. El término delta T en este caso representa el cambio absoluto en la temperatura que se aplica a las ganancias o pérdidas. Esto significa que debe pensarse en temperatura alta menos temperatura baja. ¿Se recuerdan que decíamos primero temperatura final menos temperatura inicial? En este caso, entonces vamos a decir temperatura alta menos temperatura baja. Veamos entonces el ejemplo. Si calientan balas de cobre a 90 grados Celsius y luego se dejan caer en 180 gramos de agua a 22 grados Celsius, la temperatura final de la mezcla es de 26 grados Celsius. ¿Cuál era la masa de las balas? Esta es la pregunta que nos hacen. La masa de las balas de cobre. Entonces, lo primero que hacemos pues es sacar lo que es los datos. En este caso, como el ejercicio habla de dos materiales diferentes, entonces vamos a separar los datos. Los datos de las balas de cobre y lo que es el agua. Entonces, en las balas de cobre tenemos que la temperatura alta es de 90 grados y la temperatura baja es de 26 grados, porque dice que cayó en el agua. Ya una vez en el agua, pues entonces bajó la temperatura. ¿Cuál es el calor específico? 390 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Este es el calor específico del cobre. Se recuerdan que lo vimos en los ejercicios anteriores y allí está la tablita de que se va a utilizar, los valores que se van a utilizar dependiendo del material que sea. Luego entonces sacamos los datos del agua. Dice que la temperatura alta es igual a 26 grados y la temperatura baja es igual a 22. El agua estaba a 22 grados Celsius, pero cuando cayó o cayeron las balas de cobre, entonces aumentó su temperatura a 26 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico? 4186 joules por kilogramo por grado Celsius. Igual, ahí está en la tablita este valor. Esto no lo inventamos, sino que ya son valores dados para lo que es el calor específico dependiendo de los materiales en los que se encuentran. ¿Qué vamos a hacer con la masa? Esos 180 gramos los convertimos a kilogramos por cuestiones de fórmula. Recordemos que siempre trabajamos la masa en lo que es kilogramos. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar la masa de lo que son las balas de cobre. Ya una vez sacamos los datos, entonces vamos a analizar el ejercicio e identificamos qué sustancias pierden y ganan calor. En el caso del cobre, pierde calor porque
estaba a 90 grados Celsius y cuando entra en contacto con el agua, su temperatura baja a 26 grados Celsius. Contrario del agua, que su temperatura estaba a 22 grados Celsius y al entrar en contacto las balas de cobre entonces aumenta a 26 grados Celsius. Por lo tanto decimos que el cobre pierde calor y que el agua gana calor. Recordemos lo que vimos, que decíamos que el delta T, el cambio de temperatura, va a ser igual a la temperatura alta menos la temperatura baja. Entonces en el cobre la temperatura alta era de 90 grados menos 26 grados, que fue su temperatura baja. Entonces nos queda un delta T, que es un cambio de temperatura a 64 grados Celsius. Y el agua entonces estaba a 22, ¿verdad? Y cambió a 26, entonces vamos a decir que la temperatura alta es 26 menos 22, que es la temperatura baja, lo que da igual a 4 grados Celsius. Una vez ya tenemos entonces el cambio de temperatura, entonces vamos a proseguir a desarrollar el ejercicio. ¿Cómo? La fórmula que vamos a utilizar es calor perdido es igual a calor ganado. Esta es la fórmula, pero decíamos que el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces decimos, ¿quién perdió calor? El cobre. Masa del cobre por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura del cobre. ¿Es igual a quién? Igual al calor del agua, que es el que ganó calor. Masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura en el agua. Sustituimos datos de la fórmula. La masa es la que vamos a buscar, ¿ok? Esa es la que vamos a buscar. Entonces, la masa del cobre. Entonces, tenemos el calor específico del cobre, que ya está dado en la tablita, 390 joules por kilogramo por grado Celsius, por el delta T, que el cambio de temperatura, que es 64 grados Celsius. Esto va a ser igual a ¿qué? A la masa del agua, que era 180 gramos, pero lo pasamos a kilogramos y es 0.18 kilogramos. Por el calor específico del agua, que lo encontramos en la tablita, 4186 joules por kilogramos por grado Celsius, por delta T, que es el cambio de temperatura, que nos da igual a 4 grados Celsius. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, 390 por 64 en este caso, que nos va a dar igual a 24.960. Y en este caso 0.18 por 4.186 por 4, que nos da igual a 3.013.92. Miren, ya entonces tenemos la fórmula de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Como necesitamos dejar sola lo que es la masa del cobre, entonces vamos a despejar la fórmula. Esta que está acompañando a la masa, que está en una operación matemática de multiplicación, va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Recuerden que esas son las reglas matemáticas. Cuando pasamos una variable al otro lado de la igualdad, pues lo pasamos con operación contraria a la que está realizando. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, aquí decimos que la masa del cobre va a ser igual a 3.013.92 joules entre 24.960 joules entre kilogramos y hacemos la división correspondiente, hacemos la cancelación de unidades y la masa del cobre entonces nos da igual a 0.120 kilogramos de las balas de cobre. Ese sería entonces el ejemplo. Aquí les dan más ejemplos y de tarea les va a quedar entonces realizar los ejercicios de la página 13. Hasta aquí, miren, donde dice contesten el cuaderno y les hacen unas preguntas y luego resolvemos los ejercicios que solo son 2, 1 y 2. Dios los bendiga y recuerden no salir de su casa. Bendiciones.